Estaba viendo mis apuntes y los escribí en letra tan chiquita que me parece que no lo veo, pero bueno. Si me ven leyendo concentrados por eso. Eh, Vamos a orar y después comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias porque una vez más se pueden abrir las puertas, Señor, de esta iglesia, Señor, para poder estudiar de tu palabra, Señor, conocerte un poquito más, Señor, también conocer, Señor, cuáles son los planes que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que esté hablando, Señor, que seas tú, Señor, también el que nos esté hablando a cada uno en lo personal también, Señor. Te dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Hace ya un tiempo que me había tocado hablar y lo había pasado, pero veníamos hablando en la carta de 2 Timoteo 2, así que lo invito a buscar. Y si recuerdan, el primer mensaje fue el carácter de un soldado de Cristo, donde vimos cómo debía comportarse, qué herramientas nos proporciona el Señor para defendernos y cómo debemos estar preparados como un soldado. Luego seguimos con el ejemplo de un atleta, con el ejemplo de un labrador que esperaba a su Señor, viendo cómo debíamos ser siervos de nuestro Señor, buscando agradarle a Él y no agradarle a los hombres. Si continuamos desde donde dejamos, vamos a encontrar el versículos 11 en adelante, y hoy vamos a hablar hasta el versículo 22. Ya. Y vamos a leerlos rápido primero y después vamos a ir tratando de detallar por fracciones. Las dividí en tres, sí en tres, así que vamos a ir leyendo. 2 Timoteo 2:11 nos dice, gracias. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeno y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a todos los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un poquito extenso, pero vamos a tomar los puntos que más resaltan, o los que se me hicieron más evidentes, mejor dicho. Y el primero, bueno, antes de comenzar el título, es instrumentos aptos. Eso nos da ya una idea de cuáles van a ser los versículos claves y de cuál va a ser el tema central del mensaje. Y para ser justamente instrumentos aptos, debemos estar en las manos de aquel que lo sabe usar correctamente. Ese es nuestro Señor. Entonces, primeramente debemos estar en las manos de nuestro Señor y Salvador. Hoy en día el pecado abunda y seguramente convivimos con gente del mundo, convivimos continuamente con personas que no nos edifican, convivimos
con personas que están apartadas y que incluso niegan al Salvador, niegan a Cristo. No solamente personas que no creen, sino personas que se oponen al Evangelio. Seguramente en más de una ocasión les ha pasado que se encuentran con personas que directamente quieren descartar el Evangelio como una posibilidad y mucho menos la aceptan como una verdad, como la única verdad. Esta maldad en el mundo puede confundirnos y por eso es nuestro deber como siervos del Señor tener claro cuál es el fundamento y a qué somos llamados, cómo debemos perseverar en pureza y cómo debemos estar en santidad. El primer punto es nuestro fundamento. Nuestro fundamento no se basa en lo que podemos ser o lo que podemos hacer nosotros, sino que nuestro fundamento es la fidelidad de Dios. Y estos son los versículos 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro fundamento es su fidelidad. Dice, aún a pesar de que fuésemos infieles, Él permanece fiel, es inmutable. Pero Pablo en este punto empieza recordándole a Timoteo que él se encontraba sufriendo. Él estaba encarcelado y como vimos anteriormente, estaba en condiciones de sufrimiento. Pero él dice que sufría por Cristo y con Cristo. Dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Cristo ya sufrió en la cruz el pecado de todos nosotros. Y ahora Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio. Pero sin duda tenía la esperanza de que un día reinaremos con Él. Ese sufrimiento no era en vano. La Biblia no solamente nos dice que somos salvos, no solamente nos habla del sufrimiento que tuvo que padecer Cristo por cada uno de nosotros, sino que también, además de ya habernos rescatado, además de todo el sufrimiento que tuvo que pasar, nos dice que nos pondrá en un lugar privilegiado. Tiene algo especial para cada uno de nosotros. Nos dice que reinaremos con Él. Y esa es la esperanza también que tenía Pablo. No solamente para él, sino que también para la iglesia. Porque el sufrimiento que estaba teniendo y el sufrimiento que podemos llegar a sufrir es para beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. El sufrimiento que estaba teniendo Pablo beneficiaba a otros, porque él ese sufrimiento lo pasaba porque estaba predicando, porque estaba contándole a otros estas buenas nuevas de salvación. Acá cuando dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, nos está hablando de una acción que ya se estableció, que ya pasó. Ya estamos muertos con Él y también sabemos que vivimos con Él. Porque Cristo ya murió, ya resucitó. Y nosotros, si le hemos entregado nuestras vidas, también ya morimos al mundo y vivimos solamente para Cristo. Ya hemos resucitado. Nuestro cuerpo todavía no, estamos en este mundo. Pero un día nuestro cuerpo morirá y será transformado y estaremos con Él. Pero nuestras almas ya están salvadas, ya están resucitadas del pecado, de la muerte del pecado. Ahora, la fidelidad de Dios dice que permanece fiel aún cuando nosotros seamos infieles. Pero en el versículo anterior dice, si le negaremos, Él también nos negará. Y nos puede parecer al principio contradictorio porque decimos, ¿cómo es esto que si le negaremos, Él también nos negará? Pero si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Bueno, acá nos está hablando de dos cosas distintas. La primera es que si le negaremos, Él también nos negará. Nos está hablando de aquellos que directamente rechazan el Evangelio. Que directamente deciden no aceptar estas buenas nuevas de salvación. Que directamente dicen, no, yo no quiero aceptar a Cristo, yo no quiero creer en Dios o no necesito eso. Bueno, entonces la Biblia dice ahí
que Dios les negará. Entonces, el primer paso, o lo primero importante que deberíamos verificar o ver en nuestras vidas es si realmente hemos tenido este encuentro. No se trata de una oración, no se trata de decirlo así nomás, sino estar seguros de que somos salvos, estar seguros de que hemos decidido identificarnos con Cristo. No solamente decir sí, yo creo, sino estar dispuestos a que si nos toca sufrir por Él, hacerlo. Identificarme con Cristo se trata de eso. No solamente decir soy cristiano, sino demostrarlo. Que mi vida sea un ejemplo de lo que significa ser cristiano. Ahora, la segunda parte dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y los invito a buscar en 2 Crónicas 15:2. Y sí, 2 Crónicas 15:2. Y salió al encuentro de Asa y dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Esto nos hablaba de justamente esta infidelidad, me lo anoté en una nota acá en Google. Infidelidad a Dios por apostasía. Negar a Cristo, más fácil. Pero esta infidelidad a Dios por el rechazo nos dice que también nos rechaza Dios mismo. Ahora, la segunda infidelidad es infidelidad por debilidad o tropiezo. Como les decía al principio, estamos aún en este mundo, continuamente estamos expuestos al pecado del mundo, incluso en nuestras relaciones más cercanas. Y muchas veces nos equivocamos, muchas veces nos desviamos del camino. Pero la esperanza que tenemos es que su fidelidad permanece, que Él se mantiene fiel. Así como se mantiene fiel a que si alguien le niega, Él le negará, también se mantiene fiel con aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, con aquellos que hemos decidido identificarnos con Él. Y acá encontraba una referencia a un mensaje o a una obra que se llama El Sermón a los catecumenos sobre el símbolo, una obra clásica de San Agustín, hablando de la divinidad de Dios y su inmutabilidad. Dios no cambia y dice, 3 cosas son imposibles para Dios: morir, mentir y ser engañado. Ahora, esta imposibilidad de Dios no es una debilidad, sino es poder, es majestad. Nos demuestra que es un ser infinito. Indirectamente sugiere consuelo a los creyentes, porque si Dios no puede cambiar y Él permanece fiel, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando encontramos esas cosas en nuestras vidas que están mal y que debemos cambiar, Él permanece fiel, Él está a nuestro lado y nos ayuda justamente a combatir el pecado. Él es fiel a sus promesas. Aunque cambiemos nosotros, Él no cambia. Y ese es nuestro fundamento. Es la razón por la que debemos vivir. Es la razón por la que debemos decidir ser soldados de Cristo, ser obreros de Cristo y ser labradores, como veíamos en los estudios anteriores. 1 Corintios 3:15 nos habla de esto. Dice, vamos a leer del 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchas veces nos equivocamos y Dios no quiera, pero nos desviamos completamente del camino. Aún así nos dice el Señor que si se identificó con Cristo, si esa persona ha decidido aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, será salvo. Y esa es la esperanza que tenemos. Ese es nuestro fundamento, la fidelidad de Dios. Ahora, esto no nos debe dar el puntapié, se diría, para pecar o para desviarnos a propósito, sino
que debe ser la razón por la cual debemos anhelar mantenernos santos, mantenernos fieles a Él. Y en 2 Timoteo, vamos a volver ahora, después de decirnos todo esto sobre nuestro Señor, sobre nuestro Salvador, sobre su fidelidad, le empieza a decir a Timoteo sobre qué se tiene que cuidar. Aquellas cosas que quizás están en el mundo, quizás están a nuestro lado y que las identificamos pero la pasamos por alto. Que quizás nuestra debilidad humana también no nos deja alejarnos del pecado del mundo. Y dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Nos dice que lo hacía exhortándoles, los alentaba a que tengan presente esto en su iglesia, en sus vidas y en la vida personal de cada uno de ellos, de cada uno de los hermanos de aquel lugar. Dice, que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición del oyente. Y el segundo punto, el primer punto era el fundamento, que es la fidelidad de Dios. El segundo punto es perseverar y usar bien la palabra de verdad. Debemos estar firmes, debemos estar aferrados a Dios, pero también debemos usar bien la palabra de verdad. A Timoteo en este momento, en esta ocasión lo estaban atacando falsos maestros, personas que deseaban silenciar el evangelio, cosas que podemos estar viviendo hoy. Quizás no directamente, pero lo consumimos indirectamente. Quizás lo vemos en Reels, lo vemos en Shorts de YouTube, lo vemos en la tele, en los diarios online, que nos quieren desviar del camino verdadero, del camino que es Cristo. Quizás personas directamente con las cuales nos toca convivir, que nos alejan de Dios. Pero también puede ser debates innecesarios que se dan entre nosotros. Y esto es uno de los principales problemas que podemos llegar a tener y que quizás más invisibles son. Podemos atacarnos mutuamente indirecta o directamente. Sin darnos cuenta quizás estamos atacando a un hermano, pero debemos cuidarnos de no hacerlo. Y para justamente evitar esto, evitar caer en estas contiendas, en estas vanas palabrerías, como dice el versículo, debemos recordar qué es lo esencial y no discutir sobre lo que quizás no es tan importante y no discutir tampoco sobre esas filosofías, esos pensamientos que no están basados en la verdad, en su palabra. Muchas veces intentando conocer un poco más o buscar de la palabra de Dios, nos desviamos y muchas veces nos encontramos en discusiones que en realidad no sirven de nada. Por eso es importante estudiar la palabra para poder hacerle frente justamente a estas palabras huecas, a estas falsas palabrerías o a estos falsos maestros de los que se encontraba Timoteo. No veo la letra de esto. Vamos a ir a Tito 1:9. Dice, Redentor, está hablando de los requisitos del anciano de las iglesias, pero como hemos hablado anteriormente, son requisitos que se aplican a los ancianos, pero también a toda la iglesia. Y en el versículo 9 dice que debe ser redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nos debemos preocupar por estudiar la palabra para poder enseñarla, para poder exhortar a otros,
mutuamente, porque el trabajo que de la iglesia es ayudarnos mutuamente a crecer en el Evangelio, pero también a mantenernos firmes, a no desviarnos del camino. Pablo advierte, no solo a Timoteo, sino también en varias de sus cartas, que las contiendas sobre las palabras, las vanas palabrerías, puede ser mortal para la vida del cristiano. Y encontramos 3 puntos que son muy importantes. El primero es, para nada aprovecha. Al igual que las críticas, al igual que los falsos maestros o las discusiones innecesarias, no edifican, las vanas palabras tampoco lo hacen y no nos sirven de nada, no nos ayudan a crecer espiritualmente. Y el segundo punto es que nos distraen de lo importante. La misión nuestra, la misión de los siervos de Dios, no es ganar un debate sobre un conocimiento bíblico, sino es alcanzar las almas a Cristo. Ese debe ser nuestra meta, esa debe ser la razón por la que debemos vivir. Somos llamados por Dios justamente a contarles a otros de lo que Él hizo en nuestras vidas. Por eso es importante enfocarnos y mantenernos fieles a su palabra. Es importante buscar entender qué nos quiere decir su palabra, porque es la guía, la dirección para nuestras vidas. A través de la búsqueda de su palabra entendemos el plan de Dios para cada una de nuestras vidas, pero no nos debemos desviar del objetivo: conocer a Dios, conocer la voluntad que Él tiene para nosotros y alcanzar a los perdidos. Por eso es importante no meternos en estas contiendas sobre vanas palabrerías, como dice el texto. Ahora el versículo 15 es un versículo muy conocido y que muchas veces lo tratamos de tener como un eslogan quizás de nuestras vidas. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Ese debe ser el punto de nuestras vidas, ese debe ser la razón por la que estudiamos de su palabra, presentarnos a Dios aprobados. Y yo pensaba en esto de aprobados, como cuando vamos a rendir un examen, y muchas veces me ha pasado que he estudiado y digo, esto ya lo tengo re claro, esto también, y voy a rendir y qué feo que es desaprobar. Pero delante de Dios debemos esforzarnos y ese esfuerzo será recompensado, nos dice su palabra. Ese esfuerzo Dios no lo menosprecia y si nos esforzamos nos vamos a poder presentar aprobados. Aquí veníamos hablando nosotros justamente del trabajo de un soldado, de un atleta, de un agricultor, pero ahora Pablo añade la imagen de un obrero y nos dice: procura con diligencia, nos exhorta a hacerlo pronto, presentarnos aprobados, que usa bien la palabra de verdad, que usa la palabra de verdad no para ganar un discurso, no para ganar un debate, sino para alcanzar a otros. Vamos a buscar el Salmo 119, 43. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Recién les decía que muchas veces podemos atacarnos directa o indirectamente usando nuestras palabras. Pero si nos enfocamos en usar la palabra de Dios, la palabra de verdad, como Dios nos pide, eso no va a pasar en nuestras vidas y vamos a poder presentarnos como obreros aprobados. Debemos presentar también el Evangelio de manera precisa. Enseñar al mundo
a los pecadores que necesitan arrepentimiento, que sus vidas están condenadas y que necesitan de un Salvador que es Cristo el Señor. Y dice, procura, hazlo de manera de que seas celoso de hacerlo, que tengas el deseo interior de hacerlo diligentemente. Y dice, presentarte aprobado. Habiendo pasado por las pruebas que tenemos en nuestras vidas y haber vencido esas pruebas con éxito. Muchas veces nos pasa que, como veíamos en el punto anterior, nos volvemos infieles porque descuidamos justamente el uso de su palabra. No nos enfocamos en buscar bien su palabra y eso hace que cuando vengan las pruebas, desaprobemos. Eso hace que cuando vengan las pruebas no podamos vencer el pecado y nuestras vidas no puedan ser presentadas como obreros aprobados. Que seamos utensilios, como vamos a ver más adelante, que quizás se mancharon un poquito. Por eso es importante buscarle a Él en su palabra para poder presentarnos aprobados, para poder exponer también el Evangelio de una manera clara y precisa y para poder estar seguros de lo que creemos, seguros de lo que entendemos que Cristo hizo por nosotros. Ahora dice que usa bien la palabra de verdad, que la maneja correctamente. Y esta palabra viene de otra palabra en griego, pero que no la voy a pronunciar porque no me sale, pero que significa derecho y cortar. Y esto se utiliza en una analogía que vamos a leerla allí en Lucas 12:42. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que tiempo les dé su ración? Ahora comienzo con una pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Y quiera Dios que nosotros podamos decir, yo Señor, yo quiero ser ese mayordomo fiel y prudente. ¿Y qué es lo que hace? Acá dice que el cual el Señor supondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Nos está hablando del alimento, el alimento de las Escrituras. La palabra de Dios se compara justamente con el pan que necesitan nuestras almas. Nosotros necesitamos de recibir las Escrituras, nosotros necesitamos que Dios obre en nuestras vidas y eso lo hace a través de su palabra. Si bien aquí nos está hablando, está dirigido hacia aquel que expone su palabra para poder hacerlo correctamente, también es nuestra obligación como la iglesia, como el cuerpo de Dios, recibir de Dios lo que necesitan nuestras vidas. Y la única forma de hacerlo es justamente buscándole en su palabra día tras día. Y aquí era, el alimento que era la Escritura y el corte correcto. El mayordomo se encargaba de repartir el pan, la comida, de manera precisa para que nadie se quede con hambre ni nadie se sobrellene. Bueno, el Señor hace exactamente lo mismo con nosotros y le buscamos en su palabra. Él nos da exactamente lo que necesitamos. Así que si estamos pasando por pruebas, si estamos pasando por dificultades, lo primero que deberíamos hacer es buscarlo en su palabra y vamos a encontrar la respuesta. Y vamos a encontrar la manera de salir justamente aprobados. Que el versículo aquí, si bien nos habla de presentarnos y de exponer su palabra, pero también podemos exponerla para nosotros mismos, podemos buscarle a Él a través de su palabra y de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. El obrero aprobado debe exponer la doctrina con claridad, honestidad y sin torcer el mensaje, que sea fácil de dirigir y que pueda producir en cada uno de nosotros un cambio. Es importante que cuando busquemos en la palabra de Dios podamos encontrar algo también que cambie nuestra manera de vivir, que cambie la manera en que nos comportamos, que modifique eso con lo que estamos batallando
y que el Señor pueda obrar y que también al obrar en nuestras vidas le glorifiquemos a Él. Ahora, cuando el obrero no hace esto correctamente, cuando no enseñamos correctamente o cuando usamos la palabra de Dios en vano, cuando lo usamos para ganar discursos quizás, o cuando compartimos algo completamente vacío, resulta que podemos hacer o podemos producir lo opuesto a lo que en realidad debe ser. Y en vez de edificar, en vez de ayudarnos mutuamente, hacemos que el hermano o nosotros mismos suframos una enfermedad, como acá lo dice, la gangrena, que usa la imagen esa. Y esto era una enfermedad, es una enfermedad que es imperceptible muchas veces, que al principio no se nota. Y usar la palabra mal, caer en discusiones innecesarias, o incluso también el murmullo, los chismes, y todo lo que podamos utilizar que salga de nuestras palabras puede dañar a un hermano, puede dañar a la iglesia, y justamente es lo que debemos cuidar. La unión, la unidad de nuestra iglesia, la unidad que tenemos con Cristo, pero también entre nosotros. Entonces es importante que utilicemos bien la palabra, no solo la Biblia, sino también nuestra manera de dirigirnos entre nosotros. Si bien aquí Pablo está advirtiendo que las falsas doctrinas carcomen como gangrena, cuando prestamos demasiada atención a las palabrerías o a las discusiones sin sentido, también pasa lo mismo cuando prestamos oído a esos chismes, a esos murmullos, a esas conversaciones que no nos edifican. Y vamos a ver 4 puntos de esta enfermedad. Comienza casi imperceptiblemente, es una infección oculta. O sea que es algo que muchas veces no se nota a simple vista, que muchas veces ocurre en las intimidades de nuestros hogares, y por eso creo que también es más peligrosa, porque no se ve, entonces no se puede combatir directamente. Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos maduros, que cada uno de nosotros busque presentarse como obrero aprobado para no caer en vanas palabrerías. Y cuando hablamos ahora de vanas palabrerías, no solamente vamos a mencionarlo como los errores o las herejías doctrinales, que quizás muchas veces eso lo notamos evidentemente, sino también aquellas cosas que no edifican, aquellas cosas que son un chisme, un murmullo o una charla que no edifica ni al hermano, ni a mí, ni a la iglesia misma. Entonces, estas vanas palabrerías, primero no se presentan a simple vista, no son una herida visible, comienzan como pequeñas especulaciones, debates menores o desviaciones sutiles, y parece inofensivo. Entonces, el primer punto es que es casi imperceptible. El segundo punto es que carcome. No solamente se queda en un lugar y daña a un miembro del cuerpo, sino que se expande, es una enfermedad que avanza continuamente. Las vanas palabrerías, las falsas enseñanzas, los murmullos y todo esto que veníamos hablando, se expande, no queda en un solo lugar, y ese es el problema también, de que se expande a los demás cuerpos de la iglesia. Y cuando usa el término carcomer, denota en un proceso de alimentación o devoración. Yo no sé mucho de esto, pero me lo imaginaba como esas bacterias o esos organismos que poco a poco van avanzando y se van comiendo al huésped. Se me venía la imagen de una fruta que quizás el primer día está sana, está brillante y que da gusto comerlas, pero que a los 2 o 3 días aparece una manchita,
que si no la viste, porque quizás estaba del otro lado de la fuente, a los 2 días más, ya esa manchita un poquito más grande, esa es un poquito más grande, y debilita completamente la fruta, debilita completamente hasta el punto que no se puede comer y que queda toda completamente infectada. Por eso es importante no reproducir o no permitir que esta enfermedad avance, cortarla en el momento que llega a nosotros. Acá me anotaba que si el error o la palabrería vacía no se confronta y se tolera a una comunidad en la mente de una persona o de varias, avanza hasta dañar completamente a la iglesia. El error siempre engendra más error y destruye la fe sana. El tercer punto es que destruye la vida del cuerpo desde adentro. Y esto es una necrosis. La gangrena mata el tejido sano y produce esto que hace que el miembro del cuerpo se vuelva negro, insensible y pútrido. Las falsas doctrinas, las vanas palabrerías deben cortarse de raíz. Pablo no evita directamente nombrar aquí a los hermanos que estaban produciendo estas vanas palabrerías, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, en el versículo 17. Y dice que se desviaron de la verdad diciendo que los resultados de la resurrección ya se efectuaron y trastornan la fe de algunos. Estas personas en aquella iglesia no solamente que habían tenido un mal concepto, habían entendido mal, sino que lo reproducían. Y Pablo lo advierte y lo incentiva a que se corte de la iglesia, que se haga una desconexión total. Nosotros debemos desconectar totalmente del pecado que avanza y que notamos. Porque el resultado, si no se corta, es la muerte espiritual y moral de quienes lo abrazan, de quienes se unen. La fe se vuelve fría, muerta y trastornada, como lo dice el versículo 18. El cuarto punto de esta enfermedad es que es contagiosa e infecta a otros. En un cuerpo, si no se extirpa, contagia a todos y cada uno de los miembros. El error no solo destruye a quien enseña o a quien comenta estas vanas palabrerías, sino que contagia a toda la comunidad. Destruye la paz y la unidad que debemos cuidar. Que el Señor quería que cuidemos, porque ahora vamos a leer también unos versículos, pero allí en Juan 17, la oración sacerdotal, la oración del Señor Jesús por sus discípulos y por los que han de venir, justamente uno de los puntos por los cuales ora nuestro Señor es por la unidad de la iglesia. Vamos a leerlo, dice, versículo, lo perdí. Bueno, el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No solamente rogaba por sus discípulos, sino también por cada uno de nosotros. Ahora vamos a volver a este versículo cuando veamos el tercer punto. Pero esta enfermedad produce la desconfianza entre hermanos, la frialdad que se produce entre unos y otros, división en la iglesia y destruyen la unidad por la cual Dios se entregó. El tercer punto, y para ser un poco más optimistas, es que esta enfermedad la podemos evitar. Es que el pecado que nos asedia está justamente asediando, no está en nosotros. Entonces podemos
mantenernos santos. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. Es el fundamento del que hace referencia es la iglesia. Y el fundamento de la iglesia es Dios. Y si Dios es el fundamento, entonces como iglesia debemos estar sujetos al fundamento y firmes a Él. Y cuando investigaba un poco sobre este punto encontraba cómo esto se llamaba la cara de los dos sellos, las dos caras de un sello. Así era. Y si bien el ejemplo que encontraba era de un sello grabado en una piedra angular de una edificación donde cumplía dos funciones: garantizar quién era el dueño y declarar el propósito del edificio. Aquí vemos este doble sello. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué sello? Que conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos, esa sería la primera cara, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estas son las dos caras del sello. La cara visible nos habla y pone la vista en lo celestial, nos habla sobre la soberanía divina, porque nos dice, conoce el Señor a los que son suyos. Representa el decreto eterno de Dios. Dios, si somos sus hijos, nos conoce y nos tiene anotados justamente en el libro de la vida. Y mientras en esta tierra vemos a personas caer en falsas doctrinas, vemos cómo el pecado avanza y cómo las personas se oponen al Evangelio, así como lo hacían Himeneo y Fileto, podemos sentir que la estructura se tambalea, pero esta cara, esta parte del sello nos recuerda que la verdadera iglesia jamás será destruida. Nos recuerda que el fundamento de la iglesia es Dios, y Dios no improvisa. Él conoce exactamente quiénes son sus hijos antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación no descansa en cuán fuerte podamos sujetarnos de Dios, sino en la firmeza de su agarre hacia nosotros. No descansa en cuán aferrado estoy a Dios, sino en cuán fuerte me agarra Dios. Y una imagen que siempre recuerdo es la de una canción que creo que no cantamos, pero en la escuela bíblica en Esquel decía, Dios cuida de mí, de día y de noche Dios cuida de mí. Y el reloj cada tic-tac creo que se llama. Y nos habla de justamente cómo Dios cuida de nosotros. Y uno de los ademanes que hacíamos era Dios cuida de mí y poníamos las manos así. Y la imagen es justamente de que nosotros estamos en las manos de Dios. Y nadie puede sacarnos de sus manos. Si Él nos cuida, ¿qué debemos temer? Pero, hablé re fuerte. Pero la segunda cara es la cara visible. Y dice, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto nos delega una responsabilidad, la responsabilidad humana. Y esta es la cara visible del sello. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de la iniquidad, debe apartarse del pecado. Y acá la palabra es directa, apartarse, dejarlo de lado. Y muchas veces es algo que nos cuesta, como personas que aún estamos en estos cuerpos pecaminosos. Nos cuesta apartarnos, pero nuestro deseo debe ser cortar de raíz el pecado en nuestras vidas. Ahora, esta es la prueba no solamente hacia nosotros y a cómo queremos presentarnos delante de Dios, sino también cómo presentamos a Dios a otros. Porque las personas no pueden ver quiénes están escritos o no en el libro de Dios. Entonces, pueden saberlo a través de nuestras acciones. Primero, es necesario tener la cara invisible. Primero, debemos ser hijos de Dios para poder después mostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Es la prueba pública y visible de la cara invisible. El fruto inevitable. Es imposible esconder que una persona es hijo de Dios si lo es. Si somos hijos de Dios, se va a notar
Las personas lo van a ver y queremos que sí sea. Queremos mostrarle al mundo que somos diferentes. Porque eso glorifica a nuestro Señor y también alcanza a otros. Si de verdad permanecemos al Señor, permanecemos en el Señor, le pertenecemos a Él, la consecuencia inevitable será un deseo profundo de apartarnos del pecado. Todo aquel que realmente le pertenece al Señor no desea hacer el pecado. Invocar el nombre de Cristo no es solo una oración. Esto es lo que hablábamos al principio. Es identificarnos con Cristo. Es decir, yo creo en Jesús, creo en que Él vino al mundo, creo que Él murió por mis pecados y creo que yo soy un pecador. No solamente como una oración que repetimos para ser salvos, sino con la voluntad nuestra de querer identificarnos con Cristo y con lo que Él representa. La fe verdadera nunca es pasiva frente al pecado. Si verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a querer constantemente batallar con el pecado, vamos a incluso odiar el pecado en nuestras vidas. Ahora, Pablo no nos deja el apartarnos del pecado como una meta, que somos salvos y ya está, o un estado del cual obtenemos como un premio ahí, un tilde cuando sos hijos de Dios, se apartó del pecado, el tilde, sino que es un proceso. Es un proceso que es el proceso de la santificación. Es un proceso progresivo. Es un proceso que comienza una vez que somos hijos de Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tristemente para nosotros no vamos a poder concretar la santificación en este mundo. Pero en el día de Jesucristo, Él perfeccionará la obra que empezó un día en nosotros. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando le veamos a Él, vamos a ser semejantes a Él. El propósito de nuestras vidas es acercarnos cuanto más podamos a ser semejantes a Él. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24, eso lo vamos a leer. Nos sigue hablando de lo mismo y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es el que hace la obra en nosotros. Es un trabajo que aún no está completo, pero que lo estará y que nos va a afectar enteramente. Cada parte de nuestro ser va a ser santificada por el Señor Jesucristo. Y tenemos la certeza porque lo garantiza su fidelidad. Como veíamos anteriormente, Él no cambia, es inmutable y cumple sus promesas. Pablo habla de este proceso varias veces, no solo en esta carta, sino que toma la pureza como un tema que repite en varias de las cartas. Pero ahora toma la pureza como la imagen de una casa. Y vamos a entrar al punto 3, que es de los utensilios, o de la casa grande. Dice, pero en cada casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el último punto nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para no extendernos mucho más, no es una actividad que se hace personalmente o solo yo contra el pecado, sino que es algo que se hace en la comunidad de la iglesia. Dice, y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es una actividad que debemos hacer en la comunidad de la iglesia. Debemos ser santos porque Él es santo.
El Señor Jesús, como decíamos allí en Juan 17, ora por la santificación de cada uno de nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una oración para santificar al pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Como individuos, pero también como un grupo, como un cuerpo. Proverbios 22, 17. Nos dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Veíamos al principio que debíamos evitar las vanas palabrerías. Bueno, nos dice su palabra que también debemos buscar la palabra de los sabios, buscar el consejo de un hermano, buscar el consejo de nuestros ancianos, molestarlos, pedirles que nos ayuden si estamos pasando alguna dificultad. Si estamos combatiendo con la santificación, o mejor dicho, estamos combatiendo con el pecado porque estamos pasando por el proceso de santificación y necesitamos ayuda, debemos confiar en nuestros hermanos, debemos buscar la unidad del cuerpo y debemos buscar a los sabios, como dice este versículo. Para terminar, una conclusión. Tenemos que descansar en que estamos en la fidelidad inmutable de nuestro Señor y Salvador, que comenzó su obra en nosotros, su obra redentora. Debemos buscar con diligencia y precisión la palabra de verdad, alejarnos de todo aquello que es vacío y que carcome nuestra fe. Debemos buscar tener un corazón puro. Debemos hacerlo activamente. No es algo que digo, bueno, estoy siendo santificado, lo dejo de lado. No, debemos buscarlo nosotros mismos activamente. Y lo podemos hacer a través de su palabra, huyendo justamente de las discusiones vacías y buscando la santidad en comunidad con nuestros hermanos. Dios no busca utensilios de oro o plata por su valor. Dios busca vasos limpios y debemos presentarnos como utensilios limpios. Hoy la pregunta no es qué tan talentosos somos o qué dones tenemos, qué habilidades se me hacen más fáciles, sino la pregunta es qué tan limpios estamos para que el Rey nos pueda usar en toda buena obra, como termina diciendo el capítulo. Hasta aquí llegamos con el mensaje.